Bienvenidos. Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Ay, Dios mío. Gracias por estar ahí. Y yo estoy aquí con lo que me queda después de la Eurocopa y de la Copa América. Disculpen, ustedes, trataré de modular mejor mi voz en la efusividad de mi saludo. Parecía el mismísimo Gallo Claudio. Felicidades, antes que nada, a todos los argentinos, que no son pocos, que escuchan este podcast. Felicidades a todos los españoles, que son menos que los argentinos, pero que son bastantes también, que son asiduos a Me Quiero Volver Chango. E incluso a aquellos que no son españoles y no son argentinos, pero a los que les gusta cualquiera de estas dos selecciones, que son unos cuantos. Ahora, dicho lo anterior, mi más sentido pésame a la gran mayoría, porque sepan ustedes que aún a riesgo de generalizar, porque obviamente es una generalización, pero documentada a través de mi experiencia. Y puedo decirles que tengo la certeza de que la gran mayoría de los que escuchan este podcast, sobre todo si son mexicanos, y más que nada los mexicanos, son justo esas dos las selecciones a las que jamás apoyarían. ¿Sí? Si le preguntas a un mexicano promedio, insisto, hay mexicanos que se sienten españoles o que sin sentirse españoles les gusta la selección española. Hay mexicanos que se sienten argentinos, o aunque no se sientan argentinos, les gusta la selección argentina, ¿no? Son excepcionales. Los hay y los saludo a todos. Hay una mayoría de mexicanos a los que no les gusta la selección argentina y a los que no les gusta la selección española. Y estoy con ustedes. No porque comparta esa animadversión ante las selecciones argentinas y españolas, sino porque soy un tipo capaz de empatizar con la mala suerte que han tenido muchos que hubieran querido que cualquiera ganara la Copa América, menos Argentina, y que cualquiera hubiese ganado la Euro, excepto por España. Bueno, vamos a abordar, mientras me dé la voz para hacerlo, en este capítulo que cierra con la Euro y con la Copa América. Argentina era un campeón predecible, por más que la actuación de Colombia a lo largo de esta Copa América hizo que niveláramos muchísimo nuestro pronóstico. Estaba claro que Argentina iba a llegar a la final, que iba a ser muy difícil para cualquiera de los obstáculos que tuviera camino a ella. Llámese Perú, llámese Chile, llámese Canadá, llámese Ecuador o México o Jamaica o Venezuela. Sabíamos que esos eran los 7 rivales potenciales, algunos no potenciales, sino que de facto se los iba a enfrentar en la fase de grupos, pero que en el cruce de cuartos y semifinales, los del grupo B eran los únicos, no voy a decir obstáculos, porque ni siquiera eran obstáculos serios, ¿no? Pero estorbos, ¿no? Los únicos estorbos que podía atravesar la selección argentina, que no sin dificultad se metió a la final de la Copa América y jugando con lo necesario para ir avanzando, sufriendo en contra de Ecuador, un poquito también en contra de Canadá, se metió a la final y no hubo ninguna sorpresa. La sorpresa fue que Colombia, con lo bien que estaba jugando, con la racha de partidos invicto que llevaba, todavía superó las expectativas. Habría seguramente algunos que lo tenían muy claro, ¿no? Que Colombia iba a llegar a la final. Felicidades a aquellos que lo tenían claro. Yo tenía mis dudas, ¿no? Entre Uruguay, Colombia y el propio Brasil, que no se podía descartar. Seguro iba a estar un finalista, pero que no era tan claro como Argentina. Conforme avanza la competición, pues te vas dando cuenta que Colombia está fuerte, que está muy fuerte, que está extremadamente fuerte cada vez que juega un partido, ¿no? Hasta llegar a la final, no como favorito, pero sí como una alternativa seria, ¿no? Por un lado estaba la capacidad competitiva argentina y la regularidad con la que este grupo de futbolistas y esta selección en general a lo largo de la historia juegan finales, y por otro lado el momento, ¿no? El momento que atraviesa Colombia, la magia de James Rodríguez, lo de Richard Ríos, que había sido sensacional y que siguió siendo sensacional en la final, entre muchos otros nombres propios. Brilló mucho más Colombia que Argentina camino a la final, y en la final diría que también, no mucho más, muy parejo en todos los sentidos. Argentina fue equilibrando y ganó al final, cuando Colombia se encontró por fin a un rival de su tamaño, porque no lo fue Uruguay, no lo fue Brasil y no lo fue ninguno de los equipos a los que había enfrentado previamente. Pero Argentina, les decía, era un equipo que podíamos ver con anticipación que era muy factible que ganara la Copa América. No así
la selección española. Muy pocos, y aquellos que ponían a España como favorita y fueron tirados de a locos, pues ahora mismo tienen todo el derecho de levantar el pecho porque España ya había avisado y la mayoría no nos lo tomamos en serio, ¿no? Ganó la Nations League, pero la Nations League, ¿no? ¿Qué importa? ¿A quién le interesa un torneo amistoso? No, yo creo que dio la pauta, ¿no? Así como la Nations League posterior a la Eurocopa ratificó que Portugal, más allá de la accidentada Euro que gana en 2016, era un equipo superior al resto. Esta Nations League lo hace con anticipación, ¿no? La selección española, sin jugadores fuera de serie, fue ganadora del último torneo que vivimos antes de esta Eurocopa y del primero que vimos después del Mundial en el que España volvió a decepcionar. España fue muy decepcionante en la Copa del Mundo de 2014, a donde llegaban como favoritos, ¿no? Como bicampeones de Europa y como campeones del mundo. Pero ya venían de una Eurocopa 2012 en que ganan con autoridad, golean 4-0 a Italia, pero ya había caído en cierta perversión su modelo de juego, ¿no? Es ese modelo de juego de tengo la pelota, no te la presto, y que cambió la historia de España. Por supuesto, España era un equipo competitivo, aguerrido, pero que tenía su límite en cuartos de final de las Copas del Mundo, que había ganado una Eurocopa en la época del general Franco y nada más. Y bueno, en 2008 cambia la historia de España con un fútbol de tener la pelota y de no dársela al rival. Pero después de ganar la Euro 2008 y la Copa del Mundo 2010, cae en la perversión de somos tan buenos que no necesitamos esforzarnos mucho más de lo necesario. Tenemos la pelota y ¿para qué recuperarla si la podemos tener todo el tiempo, ¿no? Una especie de lo que yo siempre definí como catenaccio con pelota, ¿no? Catenaccio en posesión, porque no estaba encaminada la posesión a hacer daño, sino a que el equipo rival no tuviera la pelota. Y así el tiempo les dio la razón a corto plazo, porque todavía esa generación de magníficos futbolistas le alcanzó para ganar la Euro 2012 sin demasiado brillo. Ya habrá quien diga que 2010 tampoco tuvo brillo, pero los resultados son engañosos. Es verdad que ganó 1-0 todos los partidos, pero esa España jugaba de manera... No era el Barcelona, ¿verdad? No era el Barça de esos tiempos. Estaba basado en ese Barcelona, pero entendiendo que la selección tiene complejidades. Trabajar con una selección tiene handicaps que no vives tú como entrenador cuando diriges a un club. Entendías que España no fuera tan espectacular como el Barcelona, teniendo a futbolistas repetidos, ¿no? Reforzados por 3 del Real Madrid. Seguramente en ese momento estamos hablando de Xabi Alonso, de Casillas, de Arbeloa y de David Villa, que llegaría justo al Barcelona después de la Copa del Mundo. Pero bueno, a donde iba es a que esta selección española se casó con su modelo de juego, le fue súper exitoso, 2008, 2010, 2012, y se le pasó la mano, ¿no? Y le costó retomar el rumbo. El Mundial de 2014 fue sumamente decepcionante desde el primer partido en contra de Países Bajos, en que cayeron por goleada. La Euro de 2016 también fue terrible. El Mundial de 2018 ni se diga, pierden en penales en contra de Rusia. Luego llega la Euro 2020, en la que van de menos a más. Acaban jugando muy bien la semifinal en contra de Italia, siendo superiores incluso desde mi punto de vista a Italia, a pesar de perder otra vez en tiros penales. Y luego llega el Mundial, en el que pintaba muy bien, muy muy bien. Le meten 7 goles a Costa Rica, le ganan a Alemania, pero pierden con Japón y luego pierden contra Marruecos. Entonces parecía que España iba a estar siempre condicionado a tener que esperar una generación que seguramente no iba a llegar nunca, ¿no? De jugadores del nivel de Iniesta, de Xavi y compañía. Por no hablar, obviamente, no quiero saltarme a los Puyol y Ramos y todo el mundo que tenemos consciente lo que era España, y que si ahora comparas, pues no. Entre Iker Casillas y Unai Simón no hay nada que comparar. Entre Puyol con Ramos y después Gerard Piqué, aún con todos sus detractores, pues nada que ver con Lenormand y con Laporte, ¿no? Que si juega en la selección española es solamente porque Didier Deschamps durante 6, 7 u 8 años los ignoró, porque consideraba que tenía mejores opciones en defensa. Y yo en eso, de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Deschamps, estaría de acuerdo con Deschamps, ¿no? No hubiera llamado a Laporte ni a Lenormand con las opciones que tenía para esas posiciones, cuando Lenormand y Laporte eran franceses ante UEFA y FIFA. Entonces, podemos ir repasando posición por posición y darnos cuenta que
que el secreto de esta selección española está en el colectivo, está en la idea que más allá de los fracasos, fueron 12 años de fracasos, prevaleció y se adaptó, que eso es muy importante, ¿no? Llegó Luis de la Fuente, un técnico especialista, y eso lo vimos también con la selección colombiana. A veces subestimamos a ciertos técnicos porque no los conocemos, así de fácil, ¿no? No sabemos su trabajo y vemos su currículum, sí, estuvo en selecciones menores, sí, estuvo de auxiliar técnico, y resulta que son especialistas de selección nacional, que es un trabajo totalmente distinto al que requiere un técnico de club, que trabaja todos los días, que tiene que ser mucho más sofisticado en su sistema de juego para neutralizar al equipo rival, que también está muy bien trabajado. Es algo totalmente distinto. Cuando diriges a la selección nacional, cualquiera que ésta sea, pues tienes mucho menos tiempo para hacerlo y tienes condicionantes que no son propias de un club que puede fichar futbolistas allá donde, en las posiciones donde se siente más débil. Con la selección no hay nada de eso, no hay tiempo, y aunque puedes escoger entre... Claro, la gran diferencia es que un técnico de club tiene 25 futbolistas de donde escoger, 30 y 40 si quieres, si incluyes a los de cantera, ¿no? Pero los de selección, pues sí, tienen tantos futbolistas como haya futbolistas profesionales con el pasaporte de la selección a la que dirigen. Pero aún así hay muchas posiciones en las que están limitados, y por eso tiene mucho mérito lo que hace Luis de la Fuente y la selección española, la Federación Española de Fútbol, al darle el proyecto a alguien que venía trabajando con selecciones menores durante tanto tiempo y que lo hace de manera brillante. Brillante, porque creo que hay que ser agradecidos con la selección española, la manera en la que juega, independientemente de nuestras filias y fobias, que esas son muy respetables mientras no entren en la xenofobia. Yo creo que todos son libres de sentir antipatía por la selección española, o sentir al contrario una vinculación más allá de la nacional con el fútbol español. Pero lo que creo que todos tendríamos que estar de acuerdo es en agradecer la postura de la selección española. Se adapta, sí, sobre todo a las características de sus futbolistas, ¿no? Sigue siendo un equipo proactivo, sigue siendo un equipo que le gusta tener la pelota, ya no está obsesionado, ya no es su prioridad. Lo que prioriza es explotar las bandas porque tiene futbolistas diferenciales. Y eso era lo que hacía más peligrosa a España. A mí me parecía que no era suficiente, ¿no? Extremos del nivel de Nico Williams y de Lamine Yamal. A pesar de su juventud, ninguna selección del mundo tiene al alcance ese desequilibrio. Lo comprobamos en la Eurocopa. Ahora es muy fácil de decir, pero ya se veía que ese era el punto fuerte, pero nadie o muy pocos podían pensar que era suficiente, ¿no? Entonces necesitas un cúmulo de trabajo y de inspiración y de cosas que salieron muy bien para que España ganara la Eurocopa. Y no solamente que la ganara, que a veces puedes ganar la Euro de manera ciertamente fortuita. Si Inglaterra hubiera ganado la Eurocopa, hubiera sido fortuito. Hubiera tenido mérito, pero ahora mismo estaría con un discurso totalmente distinto. Hay de campeones a campeones, y este fue un campeón de principio a fin. La selección española dominó a Croacia en un partido que parecía a priori mucho más complicado para España. Le pasa por encima al siempre aguerrido equipo croata. Tiene su mejor partido en contra de Italia. Más allá del resultado, que apenas es 1-0 con autogol de Calafiori, tiene una exhibición como hacía mucho no veíamos en una selección española, o yo diría que en cualquier selección, ¿no? Realmente fue notable el partido que hace España en contra de Italia. Ahí sí se consagra como un candidato serio para los que veíamos a España por debajo del potencial de Alemania y de Inglaterra y de Francia y de Portugal e incluso de Italia. Yo lo ponía ahí, ¿no? En quinto, sexto al nivel de Italia. Inclusive si tenía que apostar por uno de los dos, habría apostado más a la larga por Italia como campeón de Europa y con jugadores que me gustan mucho, y que fue un desastre. España fue dominante de principio a fin. Estaba convencido de su plan, y eso es lo que tiene mérito, ¿no? La gran mayoría del mundo no sabíamos que eran los mejores. Nos enteramos en la Eurocopa. Ellos lo sabían, lo tenían claro. No se tuvieron que convencer a sí mismos, ¿no? La labor de convencimiento fue nuestra, que dijimos contra Croacia, sí, pero a ver, ¿no? Esto está empezando. Contra Italia, wow. Pero bueno, nunca o muy pocas veces el que empieza fuerte acaba siendo el campeón. Muy pocas veces el mejor equipo de la fase de grupos
acaba ganando el Mundial o la Eurocopa. Pasó en la Euro pasada con Italia, pero había sido excepcional. Y luego llega ese partido en contra de Albania, en donde España juega con suplentes y ratifica lo que yo siempre he observado, que un equipo bien trabajado, no les voy a decir que no importa si juega con titulares o suplentes, pero no se nota tanto la diferencia. No importan los nombres de aquellos que jueguen. La gran diferencia con Portugal, por ejemplo. Portugal también jugó con suplentes el último partido porque también ya estaba clasificado en contra de Georgia y no pudo contra Georgia, ni siquiera contra Georgia, ¿no? España contra Albania, jugando con suplentes, contra una aguerrida Albania, una muy buena Albania. La alcanzó con lo mínimo, pero la alcanzó para acabar con 9 puntos y a posteriori ser el primer equipo en la historia de la Euro en ganar los 3 partidos de la fase de grupos, los octavos, los cuartos, la semifinal, la final. No empató nunca había pasado eso. Y en la Copa del Mundo solo pasó con el Brasil de 2002, ¿no? El Brasil de Rivaldo, de Ronaldinho y de Ronaldo y de Cafú y de Roberto Carlos. Solamente esas 2 selecciones en los tiempos modernos, en los tiempos donde hay octavos de final después de la fase de grupos, en los grandes eventos de la Eurocopa y del Mundial, tanto esa Brasil de 2002 como esta España 22 años después han sido los únicos capaces de lograrlo. Y luego ya era uno de los grandes favoritos para los octavos de final. Claro que le toca un cruce muy adecuado ante un Georgia que nos había gustado mucho, pero que nadie consideraba que hasta ahí iba a llegar España. Lo que sí muchos considerábamos era que cuartos de final era la gran prueba y que probablemente iba a ser una prueba que no iban a poder superar por la juventud de este equipo. Yo, cuando hacía mi mal análisis de España respecto a esta Eurocopa, más allá de destacar lo de los extremos, el trabajo, ¿no?, a largo plazo que tiene España, esa visión que ahora recalco, ¿no?, de tener un proyecto y que se administra la selección española como si fuera un club y no como una selección. Las selecciones se improvisan constantemente, dan bandazos, van cambiando de formación, de estrategia, de entrenadores y de entrenadores todos, ¿no? Pero sobre todo de perfil de entrenadores, y España lleva un mismo camino. Todo eso lo potenciaba, pero era una selección muy joven, ¿no? En mi mal análisis decía, a ver, es una selección que de aquí al Mundial 2026 va a ir muy fuerte, que esta va a ser una primera prueba para darle experiencia a estos jóvenes y que lleguen como favoritos, probablemente, ¿no?, como uno de los grandes favoritos a la Copa del Mundo 2026. Así lo consideraba yo antes de verlos en la Eurocopa. Ahora que los veo en la Eurocopa, esto que a mí me parecía un ensayo en el que, un aprendizaje más que un ensayo, ¿no?, un aprendizaje en el que estos jóvenes estaban condenados a perder, pues el partido contra Alemania me parecía que era ese partido, ¿no?, en el que un equipo anfitrión como Alemania, que venía jugando bien, como el cuadro de Nagelsmann, con futbolistas de la talla de Jamal Musiala y de, Florian Wirtz, que acabó siendo suplente, pero de Gundogan, de Kroos, etcétera, que iba a ser demasiado para la selección española, y no lo fue. No lo fue. Pasó también por encima de Alemania, ya era favorito, a pesar de que había dudas todavía, ¿no?, en contra de Francia, y así como jugó una final adelantada en contra de Alemania y otra final adelantada en contra de Francia, ya anticipaba yo que cualquiera que fuera su rival, que probablemente iba a ser Inglaterra, porque el otro lado estaba un camino despejado, pero no había claridad de que Inglaterra iba a poder superarlo, pero cualquiera que fuera su rival iba a ser un partido de cuartos de final o de octavos de final atrasado, ¿no?, para compensar que se hayan adelantado las finales en las que España tuvo mejores rivales en semifinal y en cuartos de final. Inglaterra fue un equipo que sí llegó a la final, por más que se trate de sobreanalizar, por más que jugó una final correcta, ¿no?, pero siempre reactivo. Es lo más desesperante de la selección inglesa, ¿no?, que tenía que estar abajo del marcador o tenía que esperar a los últimos minutos para quitarse el freno de mano. Entiendo, y lo dije también en el análisis previo, que Southgate tenía que encontrar un balance entre todo lo que tiene medio campo adelante y lo muy poco que tiene hacia atrás, y qué mejor que resguardarse, que jugar con muchos futbolistas por detrás de la pelota, no perder el orden y no arriesgar. Pero hay un límite, y cuando veías este partido, después de tener la información suficiente, ¿no?, de lo que hemos visto del proceso de Luis de la Fuente desde antes de la Eurocopa, pero sobre todo en la Eurocopa, y lo que hemos visto de la Inglaterra de Southgate mucho antes de la Eurocopa, pero sobre todo en la Eurocopa, era increíble decir, no sabemos quién va a ganar la final. Lo más probable es que la gane España, es el gran favorito, pero es una final y puede pasar cualquier cosa. Inglaterra tiene grandes jugadores y España no tiene un hombre gol y sigue siendo un equipo muy joven, ¿no? Inglaterra ya está en su segunda final consecutiva, etc. Había ciertas herramientas en el análisis para pensar
que quizás España no iba a tener una final fácil como no acabó teniéndola. Pero lo que todos estábamos seguros era que España iba a jugar mejor que Inglaterra. No creo que haya una sola persona sensata que pensara la noche del sábado que Inglaterra iba a jugar mejor que España. ¿Que iba a ganar? Posiblemente. ¿Que iba a jugar mejor? No. Y esto es reprobable cuando Inglaterra tiene mejores jugadores. Línea por línea, más experimentados, el mejor jugador de las grandes ligas europeas, ¿no? de cada una de las grandes ligas europeas, juega en Inglaterra. Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, no solamente que vivan del nombre, sino que traían, ¿no? En la 2023-2024 ese galón de haber sido considerados los mejores de las grandes ligas europeas, todos jugando para Inglaterra. Entonces el hecho de que España, con lo poco, muy entre comillas, pero poco si se compara con lo inglés, sobre todo en profundidad, ¿no? Ves los dos onces y luego ves las bancas y no hay manera de justificar en el hombre contra hombre por qué todo el mundo estábamos seguros que España iba a jugar mejor que Inglaterra. Y eso es por el entrenador. Porque hay un entrenador, en este caso Gareth Southgate, que no ha hecho completo su trabajo. Sí ha hecho competitiva Inglaterra, como dije en el último Me Quiero Volver Chango. Antes Inglaterra era eliminada por equipos como Costa Rica en una Copa del Mundo o Islandia en una Eurocopa. Eso ha cambiado, pero Inglaterra ha tenido esa fortuna increíble de no cruzarse contra rivales potentes mientras Southgate ha sido el entrenador, y cuando lo ha hecho ha quedado eliminado, como cuando perdió contra Francia en el Mundial pasado. En esta Eurocopa, no, hasta que se enfrentó a España en la final, tuvo vía libre. Países Bajos fue otro equipo que se benefició del calendario y del cuadro, que quedando como tercer lugar se acomodó todo para que llegara a la semifinal y no daba para más, ¿no? Países Bajos, sobre todo manejados por Ronald Koeman, distan mucho de ser una potencia. Y en los partidos previos, Inglaterra sufriendo mucho, tampoco se enfrenta a rivales que uno podría considerar eran candidatos para meterse más allá de octavos de final, ¿no? Ni siquiera estamos hablando que Inglaterra le haya tenido que ganar a equipos que hayan ganado la Copa del Mundo, como hizo España en su camino, sino equipos que uno decía, bueno, esto se puede meter a octavos de final. No, muy fácil el camino de Inglaterra en esta Eurocopa, y muy fácil el camino de Inglaterra en la Eurocopa pasada también. En semifinales le gana a Dinamarca, jugando en casa prácticamente todos los partidos. En cuartos de final le gana a Ucrania. En octavos, eso sí, y van a decir, Barak, no te gusta nada. Bueno, le gana a Alemania. Esa sí es la gran victoria de Southgate. Le gana a Alemania, pero hay que apuntar. Una Alemania que venía de quedar eliminada en fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Y no solo eso, sino que al año siguiente, en el Mundial de Qatar 2022, también quedó eliminada en fase de grupos. Entonces, tiene mérito relativo que el equipo de Southgate haya vencido a esa Alemania, pero bueno, concedo que esa sea la única excepción, porque si nos vamos a las semifinales que alcanzaron en Rusia 2018, más de lo mismo. Vencen a Colombia en penales, vencen a Suecia y de repente están en semifinales contra Croacia. Y bueno, alguien tenía que ganar y no fue Inglaterra, ¿no? Para sorprendernos en una final con un equipo que nadie esperaba ver, como la selección croata en ese Mundial de 2018. Así que la selección inglesa llegó a la final sobre todo porque no tuvo rivales de jerarquía, y eso engaña porque tiene un potencial enorme y no es explotado y no va a ningún lado con Gareth Southgate. Una generación que podría, no estoy diciendo que sería campeona necesariamente, ¿no? Hay a lo largo de una competición muchas pruebas y muchas veces casi el azar determina hacia dónde la pelota se mete o no se mete, pero acercaría mucho más a la selección inglesa un técnico más ambicioso, un técnico que intentara, sin perder el balance, ¿no? Pero que intentara explotar más las cualidades que tienen sus futbolistas. Pero bueno, ahí está el pragmatismo. Inglaterra llega a la final. Los pragmáticos no quieren ver cómo es que llega, ¿no? A quién se enfrenta Inglaterra y la suerte que ha tenido siempre en los sorteos para llegar lejos, hasta que se encuentra con un equipo mejor. Nunca con mejores individualidades, pero sí con un equipo mejor, como fue esta selección española que gana la Copa de Europa, la Eurocopa de Naciones, con total autoridad, partido a partido. Yo decía, es un equipo muy joven, ¿no? Imagínense, Álvaro Morata es el capitán. Con eso lo digo todo. Imagínense a Álvaro Morata levantado la Eurocopa. Pues ya no se lo tienen que imaginar. Álvaro Morata
como jugador más experimentado, aquel que lleva más partidos con la selección española, es el que ha ganado la Euro. Y eso nos deja un partido contra Argentina, que ya veremos cuándo se juega, pero que se antoja buenísimo, ¿no? Lástima que tendremos que esperar. Por ejemplo, Italia perdió mucho nivel respecto a lo exhibido en la Euro cuando se enfrentó a Argentina en la finalísima previa al Mundial de Qatar. Y esperemos que España... No, yo creo que España va a llegar muy fuerte. Esperemos que Argentina no llegue ya golpeada a ese partido, ¿no? Que quizás no es tan trascendente, pero que una vez que perdimos la Copa Intercontinental, porque aunque se recupere, ¿no?, el gran equipo de Sudamérica contra el gran equipo de Europa, todos sabemos que los grandes jugadores de Sudamérica todos juegan en Europa, y cada vez más temprano. Entonces, lo que los más viejos recuerdan como un partido que esperábamos durante todo el año, ¿no?, el campeón de Sudamérica contra el campeón de Europa, porque realmente eran sudamericanos contra europeos, ahora lo tenemos con selecciones nacionales y se antoja muchísimo ese España en contra de Argentina. Argentina, por su parte, ya para terminar, porque mi voz no da para mucho más, la selección argentina no brilló en la Copa América, pero hizo una Copa América solvente, una Copa América en la que tampoco fue lo que vimos de Portugal o de Francia o de Países Bajos o de Inglaterra o de Italia, ¿no? Equipos con potencial, pero amarrados todos, cada uno con sus distintas historias y contextos. Argentina sí, limitando los errores, siendo Argentina, dándole continuidad a lo que ha venido haciendo con Scaloni, pero más generosa, ¿no? Bastante más generosa que aquellas otras potencias que, salvo España, nos amargaron bastante este verano. No fue una Euro muy lúcida por culpa de las grandes potencias, todas excepto la selección española. Alemania podríamos darle un indulto. Y en la Copa América sí que vimos a las selecciones, a las potencias del continente en su máximo potencial. Uruguay ciertamente yendo de más a menos, pero hasta donde le alcanzó. Brasil no tenía para más, por supuesto que es lamentable, pero quien esperara más de Brasil es que era inconsciente de la realidad que vive ahora mismo la selección brasileña. Y lo mismo con Argentina. Argentina favorecido, sí, por un camino pavimentado hasta la final en Miami. No fue un equipo que aparentara que estaba más débil que en otros momentos. Tampoco fue hasta que llegó a semifinales contra Croacia y ni hablar de los primeros minutos contra Francia en la final. Nunca fue un equipo arrollador. Muy pocos momentos y ya no volvemos a ver, ¿no?, esa magnitud de la selección argentina, me parece, como la vimos en toda su expresión, sobre todo en ese inicio en contra de Francia. Pero le alcanza con lo que propone y con el orden y con tratar de limitar los errores, por más que sí tuvo muchos errores en la salida de balón. Esta selección argentina tiene esa capacidad de defender su portería, es muy difícil hacerle goles, tiene centrales que cada vez juegan mejor, un portero seguro, aunque sus laterales sean punto débil, no lo son lo suficiente como para que Argentina sea vulnerable en ningún momento. Presionan bien cuando tienen que recuperar hacia adelante, un equipo moderno, no espectacular, insisto, pero le alcanza. Y le alcanza contra una gran Colombia, además, que era la gran prueba, ¿no? Todos aquellos que podían pensar que a Argentina le regalaron su presencia en la final, bueno, en la final jugó contra el que había sido el mejor equipo de la Copa América y le acabó ganando. No sin sufrimiento, no sin que fuera un partido que parecía destinado a los penales, pero que lo acaba ganando la selección albiceleste. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.